Bienvenido a otro episodio de Contigo de la A a la Z. Soy Aurora Sea y en este episodio me acompaña Luz Adriana Navarro para hablar del miedo. Ella es conferencista, autora y life coach. Acompaña a mujeres que desean romper límites internos, tomar decisiones valientes y construir una vida más plena y consciente. Su mensaje nace desde su propia transformación: reinventarse después de un matrimonio difícil, migrar a otro país con sus hijos y comenzar de nuevo. Ese camino la llevó a prepararse, crecer y pasar de ser una mujer tímida e introvertida a compartir su voz en escenarios. Hoy crea espacios de conexión, reflexión y valentía a través de conferencias, talleres y su libro Mi Camino hacia la Plenitud. Bienvenida, Luz Adriana, comenzamos. Pues bienvenida nuevamente, Adriana. Estamos aquí por empezar este tema que nos interesa a todos. Bienvenida. Muchas gracias, Aurora. Gracias por este espacio. Pues sí, les decíamos que hoy vamos a hablar de un tema que yo creo que todos hemos transitado en algún momento por esto, que es el miedo. Platícanos, ¿tú tienes una propia definición de miedo, algo que hayas hecho tuyo? Una propia definición del miedo. ¿Qué podría decir? El miedo es esa vocecita que tienes aquí cuando sabes que tienes que hacer algo, que es un cambio, que es algo importante que tienes que hacer, pero te detiene. Porque si le haces caso a esa vocecita, te va a detener, te va a detener. Y Hoy, hoy ya entendí yo que eso solamente me está avisando a que estoy saliendo de algo conocido. Y entonces ya no trato de quitarlo, lo ¿Mm? escucho y Ok, sigo caminando con él. muy bien. ¿Y cómo te diste cuenta tú de que que tu vida estaba dirigida por esto del miedo? Sabes que uno no se da cuenta de eso muchas veces. Yo no me di cuenta de eso porque lo disfrazas tomando decisiones como, bueno, mejor después lo hago. O bueno, pues no es tan malo. O ay, no pasa nada, mejor así lo dejamos. Y estás disfrazando solamente el miedo con esas frases, a postergar todo. Ujú. Y entonces, cuando ya te miras, cuando yo me miré a mí misma, sinceramente, y volteo a ver todo lo que he dejado de hacer por miedo o por, así está bien, mejor no creamos problemas, me di cuenta que yo solamente estaba sobreviviendo, no estaba eligiendo. Ok, ok, muy bien. Sí, o sea, como que el miedo a veces nos paraliza de decisiones y vamos haciendo lo mínimo para andar ahí, como bien dices tú, sobreviviendo. Sí, 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 porque fíjate cómo lo disfrazamos como, ay, no es para tanto, mejor así lo dejamos. Lo hago más adelante, cuando ya esté Ah, más preparada, ¿Y, pero una vocecita. y crees que esto sea que tenemos algo que no entendemos muy bien del miedo, que lo tenemos mal entendido o de dónde vendrá eso? Mira, creo que muchas veces es una señal que algo importante está sucediendo. O sea, cuando tú sientes ese miedo es porque hay algo que está sucediendo, que es un cambio que está pasando en tu vida. Y el miedo no siempre viene a detenerte, muchas veces viene a avisarte que estás saliendo de lo cotidiano, de lo conocido. Y el problema no es sentir miedo, sino que dejamos que el miedo nos paralice, dejamos que el miedo tome el volante, que tome las decisiones por ti. Sí, pues al final de cuentas yo creo que el miedo es algo bueno, ¿verdad? Porque es eso que nos despierta a algo que no nos está haciendo del todo confortable, que no de todo, satisfactorio, ¿no? Es como, yo lo veo más o menos como dicen de las enfermedades, el dolor.
O sea, el dolor, qué bueno que hay dolor, porque eso te refleja de que hay algo que no está funcionando Exacto, bien en ti. Entonces, exacto. yo equiparo un poquito el miedo a esto, no sé qué, ¿cómo lo ves? Fíjate que sí, tienes toda la razón. El miedo viene a avisarnos de que hay algo, que hay un cambio, que se aproxima a algo, que está sucediendo algo, pero lo que tenemos que hacer es detenernos a escucharlo, porque si simplemente lo queremos tapar o decir, no, después, "Ay, no pasa nada, quieres ocultarlo y callarlo, tú te sigues quedando donde mismo. Ok. Entonces necesitamos detenernos a escuchar, a observar qué es lo que está sucediendo, por qué tengo este miedo, tengo esta sensación y entonces actuar sobre eso. Empieza a hacerte amigo del miedo, empieza a caminar con él. Ok. Y O no, sea, el miedo no desaparece. el miedo nunca va a desaparecer. El que te diga eso, te está mintiendo. El miedo jamás va a desaparecer. Aún las celebridades o los que ya tienen años haciendo algo, pero eso no significa, o sea, no significa que no tengan miedo. El miedo existe, pero se sabe controlar, se sabe hacer amigo del miedo y se sabe caminar con él para seguir avanzando en lo que realmente quieres, en lo que tienes fijada la mirada, en tus metas, en lo que quieres lograr. ¿Y tú cómo, cuál fue el miedo más grande que tuviste o cómo te enfrentaste a este miedo y qué fue lo que aprendiste, pues para que ahora estés con este tema como fundamento de todo lo que Sí, haces? fíjate que el miedo más grande que he tenido hasta hoy es empezar de cero. Es cruzar un país con mis hijos, empezar de cero, con la incertidumbre de no saber si la voy a hacer, cómo la voy a hacer, voy a fallar, qué hice, cómo lo hice, cómo me atreví. O sea, todas esas palabras, incertidumbres y esas preguntas que te hacen que, como te digo, es el miedo que te está queriendo detener a que continúes y avances algo nuevo, algo desconocido. Eso es lo que me hizo detenerme a mí, pero no por nada más 21 años que estuve casada. Pero creo que si me voy más atrás, siempre he sido una niña muy tímida y muy miedosa, que me escondía detrás de mis hermanos y de mis papás porque tenía miedo, miedo a expresarme. Y entonces eso hace que te relaciones me casé con una persona que se hacía sentir miedo, pero yo lo estaba disfrazando. Así es que en respuesta a tu pregunta, lo más que he sentido el miedo es cuando me vine con mis hijos a atravesar países, a no saber qué iba a pasar, pero ese miedo me enseñó algo de mí que no conocía, que soy valiente. Dentro de mí estaba escondida esa valentía, esa seguridad y bueno, tú puedes continuar con todo aun cuando no sepas qué es lo que va a suceder. O sea, el miedo te llevó a hacer algo, a tomar una decisión. Así ¿Y, es. y cómo podemos identificar si las decisiones que estamos tomando vienen desde un miedo, de la intuición, o cómo te impulsa ese miedo? Mira, el miedo te paraliza. El Ah, miedo sientes una rigidez, una presión, como que algo no está bien y la intuición te puede incomodar, pero te puedes mover. Dentro de ti sientes que puedes dar el siguiente paso. El miedo te paraliza, no te deja mover y la intuición te dice, da el paso aunque tiembles. ¿y qué crees que sea más fuerte? Ahorita estoy tratando de, pues, ponerme en la situación que te tocó vivir. ¿El miedo a algo que nos suceda a nosotros mismos o el miedo por los hijos, por un ser querido? O sea, ¿cómo?
¿Cómo relacionas eso que sientes tú que te puede suceder a ti con algo como una amenaza hacia tu ser querido? ¿Cómo distinguirlo? Creo que no entendí tu pregunta. Y o sea, ¿qué crees que sea más grande o cómo, sí, qué diferencia hay entre cuando lo que tu temor es algo que te suceda a ti o cuando el temor es a que le suceda a alguien a quien tú quieres? Bueno, tú sabes, uno como madre le va a suceder algo a tus hijos si te pones de escudo, casi, casi así. Ujú. A mis hijos no me los tocan. Creo que uno como madre aprende a ver por sus hijos, a ver por sus seres queridos y avanzar por ellos. Ok. Ah, creo que a mí me sucedió, y lo he comentado en algunas ocasiones, en que el miedo que a mí me estaba paralizando, lo tuve que hacer a un lado porque yo no quería que mis hijos aprendieran y vieran ese ejemplo. ¿Y por qué crees que muchas mujeres, sobre todo, se quedan paralizadas aún sabiendo de que no están bien, que no son felices? Fíjate que venimos de una cultura en que nos enseñan a aguantar, Ok. a que tú tienes que cumplir, a postergar, a que tú tienes que ser fuerte, pero no eres libre. O sea, la mujer tiene que estar aguantando y ser sumisa. Ujú. Y entonces muchas mujeres se quedan por falta de esa seguridad, por falta de esa confianza, no por falta de capacidad, Aurora, por falta de esa creencia que nos hicieron, que es una creencia heredada que nos paraliza. Como Pero que, debemos de darnos cuenta, pero de la capacidad que tenemos nosotras más allá al atravesar ese miedo. ok, como que sentimos que dependemos o que tenemos que estar sujetos a que alguien nos diga por dónde y qué hacer y Sí, eso. Sí. exacto, y eso nos hace dependientes de, porque así nos enseñaron, a que tienes que aguantar, a cumplir, a ser sumisa. Sí. Fíjate, tienes que ser fuerte, pero no eres libre. Y muchas mujeres no se dan cuenta de la capacidad que tenemos por el miedo heredado. Sí, Y crees que en el hombre sea diferente? Digo, ya sé que tú normalmente le hablas a mujeres, pero bueno, mi audiencia por lo general es mixta. ¿Tú crees que haya una sí. diferencia entre el miedo del hombre y el miedo de la mujer? Fíjate que yo creo que sí, hay una pequeña diferencia por esto que te estoy comentando del miedo heredado, de Ujú, que por lo menos en nuestra cultura, ya si nos vamos a otros países, Estados Unidos, Europa, pero por lo menos en nuestra cultura es ese miedo que nos heredaron de que la mujer tiene que ser sumisa y el hombre el macho proveedor. ujú. Entonces, aunque el hombre tenga miedo, se lo tiene que aguantar. Se tiene que hacer el fuerte Ok. y es cultural. Esa es mi percepción de del miedo de hombre y mujer. Y qué pasó en ti o qué pasa cuando decides avanzar aún con este miedo sin esperar en realidad que se vaya, sino que te agarras del miedo y le dices, miedo, ahí vamos? Fíjate, Aurora, que por eso me gusta platicar de este miedo y por eso yo soy el ejemplo vivo de esto que predico, porque en mí pasó algo muy poderoso, porque recuperé mi poder personal, porque dejé de esperar el momento perfecto. Empecé a crear, empecé a caminar a pesar del miedo, porque ya no dejé que el miedo me mandara. Me acompaña el miedo, sí me acompaña. No digo que ya no tenga miedo,
lo tengo aquí presente, pero me hice amigo del miedo. Y cuando das el primer paso, cuando yo di el primer paso y les invito a ustedes, cuando das el primer paso, dentro de ti todo se reacomoda. Ya no hay marcha atrás. No, 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 Sí, ya y es que no. yo creo que ese miedo, sí, es el que nos dice cuando estás en el momento en que todavía no tomas las decisiones y todo, que ya reconociste que algo está mal, el miedo ahí te dice, pero espérate en otro momento, o sea, ahorita no hay. Y como dices tú, vienes postergando o vienes esperando ese Sí. momento idóneo en que cuando suceda eso, todo se va a solucionar o va a ser más fácil. Y pues en realidad son como esas creencias limitantes que nos ponemos, Ujú. que sales de una, pero luego pones otra y luego pones Así es, otra fecha, exacto. otra condición. O sea, cuando suceda esto y luego sucede eso, no, pero ahora necesito Y es otra que, cosa. ¿sabes qué? Ujú. Nunca, no, el momento perfecto no existe. Mm. Tienes que hacerlo como venga. Da el primer paso y todo se va a ir acomodando. Porque si esperamos el momento perfecto, pues nunca vamos a avanzar. Lo que sí tengo muy presente, muy en mi mente, es que tienes que tener una meta, tienes que tener una visión hacia dónde quieres llegar y da el primer paso y entonces todo se va a ir acomodando, porque yo no sabía ni cómo se iba a acomodar, pero yo tomé la decisión de dar el primer paso y ya después que Dios me ayude, que Dios me acompañe y lo iba a lograr de una o de otra manera. Ok, y las historias personales, como mencionas, o sea, cómo está, porque las historias al final de cuentas, aunque sí traemos algo cultural que nos une a todos, cada quien tiene su propia historia que está afectando al miedo con el que cargamos. O sea, por eso hay personas que sienten más miedo, son más precavidas o algo, y otras que se lanzan así como el borras, ¿no? Sí, fíjate que, o sea, las historias son personales, es como dices, tenemos lo cultural, pero cada uno tiene su historia personal y muchas veces no es la historia del presente, es la memoria emocional, es experiencias no resueltas, heridas, silencios, todo lo que heredamos. Y cuando entiendes de dónde viene ese miedo, entonces deja de ser un monstruo para ti y se convierte en un mensaje. Eh, pero te tienes que trabajar, uno se tiene que trabajar, no aparece de la noche a la mañana todo este proceso. Es un proceso. ¿Y cómo tendría que suceder o cómo sucedió en tu caso? En mi caso, yo estaba determinada y yo sabía que ya no quería seguir viviendo este miedo, que estaba paralizada. Y yo estaba segura de que no, esta no era una vida para mí y tenía que dar el ejemplo para mis hijos de, de tener una vida mejor, de tener una vida en paz. Entonces, cuando yo ya estaba segura de lo que quería, di el siguiente paso y empiezas tu cabeza, cuando tú ya estás segura de lo que quieres, tu mente empieza a trabajar y se te van presentando las ideas y las oportunidades. Y si tienes que estar tú muy al pendiente y muy consciente de agarrar esas ideas o esas oportunidades que se te presentan. Y así fue como me sucedió a mí, Aurora. Sí, di el primer paso de atravesar un país con mis 4 hijos, pero entonces a buscar un trabajo, pero entonces a buscar dónde vivir. Eh, Se van presentando en mi vida y estoy tan agradecida porque se fueron presentando tantas personas que las siento, yo lo digo que son como los ángeles que Dios me mandó para ayudarme de una o de otra manera, ya sea
prestándome una cama, tan solo una cama, prestándome, no sé, un sillón o presentándome a una persona que me iba a dar un empleo. Diferentes situaciones que se te van presentando y se van abriendo las puertas de su hogar de estas personas tan solo para presentarte a otras mujeres que se pueden apoyar. Por eso yo fui creciendo y estoy muy bendecida de haber conocido a tantas mujeres que me han apoyado y por eso, Aurora, siento que mi misión ahora es apoyar a más mujeres como lo hicieron conmigo. Por eso en su momento inicié el grupo de Volviendo a mí para hacer talleres y retiros para mujeres, para apoyarlas a sentir esa comunidad. Ahora ya hice equipo con algunas de las autoras guay, estamos haciendo las conferencias de mujeres que conectan, porque eso es lo que queremos, conectar con más mujeres para que sientan ese apapacho, esa mano que yo sentí y que las muchachas de este equipo lo hemos sentido en alguna ocasión. Para mí fue un despertar y un darme cuenta que yo no estaba sola a pesar de que estaba en otro país. Siempre había una mano que fue tendida hacia mí, o sea, me tendieron la mano. Sí, porque al final de cuentas, ahorita que hablas de las oportunidades, pues en realidad las oportunidades siempre están, o sea, siempre hay oportunidades, pero a veces estamos tan cegados por el miedo que estamos hablando ahorita, que aunque esté la puerta abierta para que te vayas, tú ves algo ahí que te lo que está bloqueando y la oportunidad está, pero no alcanzas a verla porque Sí. por el temor que tienes, ¿no? Se te nubla el pensamiento, se te nubla la mente, no sabes ni para dónde continuar. Qué difícil, qué difícil. Yo creo que en menor o mayor grado todos hemos pasado por estas situaciones y qué importante es hablarlos y Sí, tener la valentía y el arrojo de hablar de estos temas para facilitarles el camino a otras personas a sí, que tengan este despertar, ¿no? sí, 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 sí. Y te digo, no, lo acabas de decir ahorita, que es difícil, pero si tienes un acompañamiento, y primero para empezar necesitas estar consciente, Ujú, nombrar es esto que sientes, tengo miedo. sí. O sea, no, no ocultarlo, no es de que mejor lo hago para después o mejor así estoy bien, no pasa nada. No, tengo miedo, nombrarlo. Tengo miedo al que dirán, tengo miedo a equivocarme, tengo miedo a no hacerla, a que me equivoque, al miedo que tú tengas, pero nómbralo. Y les invito a los hombres, mujeres, los invito que lo reconozcan, que lo nombren, que respiren profundamente y conecten con su miedo. Escribe lo que sientes, nombra lo que sientes y da un paso, da el siguiente paso. No esperes a que sea perfecto. Bueno, pues estas son como que las prácticas sencillas que podemos ir atravesando Sí, en el día a día. No sé si hay alguna otra práctica que quieras comentarnos. sí, eso, nombrarlo, escribirlo, acepta lo que estás sintiendo y hazte compañero del miedo o haz el compañero, perdón, el miedo tu compañero, porque no se va a ir, pero es mejor tenerlo de amigo que estar peleándote con él. No esperes el momento perfecto, porque nunca va a estar, nunca va a ser, nunca va a llegar. Y el miedo se va a ir debilitando con cada acción que hagas, acción consciente. Ujú. No, no perfecta, no una acción perfecta, una acción consciente
y el miedo se va a ir debilitando y se va a dar cuenta de que tú tienes el control, no él. Muy bien, perfecto. Y que ya para ir cerrando, Adriana, ¿qué le dirías tú a una mujer que quiere cambiar su vida, pero que tiene miedo y que no se ha aventado a hacerlo? Háblenme. No, no esperen, como lo he comentado, no esperen a sentirse listos, listas. No esperes a sentirte lista. La claridad te va llegando cuando empieces tu camino. Y confía, confía en que eres capaz de lo que hoy crees. Eres capaz, no de lo que te heredaron, esas creencias que te heredaron. Confía que eres capaz de lo que hoy crees. Qué bonito, realmente creo que este es un mensaje muy, muy inspirador y también, no, en esta parte de la negación, dimensionar, ¿verdad? Porque a veces alguna persona que está pasando por un miedo y no ha dado el siguiente paso, pues tiende a decir, bueno, es que yo no estoy tan mal como otras, o sea, mi Sí, situación no es tan grave, si yo estuviera como otras ya lo hubiera hecho, y ujú, tiendes a minimizar tu tema precisamente por el miedo, ¿verdad? Para no enfrentarte a que tengo que hacerlo. O sea, exacto. casi todos opinamos muy bien de las situaciones del De otro. otro. Así pasa, así pasa. Pero, ¿y sabes qué? No es por minimizar o hacer más grandes los problemas. O sea, el problema cada quien es propio y grande o chico uno lo va a tomar como uno lo ve. Ujú, Porque un problema puede ser grande para una persona y puede ser muy pequeño para otra. Entonces, no es minimizar ni ver que pues ellas tienen más valor o ellas pueden más porque tienen más apoyo. No, tú puedes hacerlo. Tú ujú. puedes hacerlo, da el primer paso y te prometo que una vez que des el primer paso, se te va a venir esclarecer todo y vas a dar el siguiente paso. Y van a presentarse personas que te van a dar la mano que ni siquiera sabías de dónde llegaron esas personas, pero van a estar ahí apoyándote. Qué bonito. Me, Sí, me sí, encanta sí. tu mensaje, porque sí creo que es muy esperanzador y puede cambiar muchas vidas, que creo que al final de cuentas pues en gratitud a las bendiciones que hemos recibido en nuestras vidas, pues tenemos el compromiso de pasar el mensaje, de hacer Sí. ver que las cosas se pueden lograr y que podemos tener una vida mejor, sobre todo en plenitud, como lo hablas tú en el título de tu libro, ¿verdad? Porque, Así porque es. el miedo no nos permite vivir en esa plenitud que todos nos Ujú. merecemos. Así es, Aurora. Y el miedo, como te digo, el miedo no se va a ir, pero cuando lo tomas de la mano, eh, tú tomas el control. El miedo deja de dirigirte, empieza a caminar contigo. Y el título de mi libro por eso es Mi camino hacia la plenitud, porque yo sigo caminando aún con la adversidad, aún con el miedo, aún que me digan no vas a poder, aún con las dudas que tenga, yo sigo caminando hacia la plenitud, hacia mi plenitud, porque allá quiero llegar. Y no es que ahorita no esté viviendo en plenitud, sino que todos los días se va construyendo y todos los días, ahorita que mencionaste sobre agradecer, yo les prometo que si se convierten en una persona agradecida, muchas bendiciones van a llegar a su vida. Agradecer las cosas tan sencillas como el agua calientita. Ahorita está haciendo mucho frío aquí en Estados Unidos, aquí en Texas. Tengo la calefacción. Gracias porque estoy en un lugar calientito. Gracias porque estoy a salvo. Gracias
porque vivo en paz. Gracias por lo que sea, algo tan sencillo y todo se te va a ir dando. Se te va a ir dando la paz, se te va a ir dando el miedo. Ahora el miedo va a decir, ay, Catrina, esta sí de veras que ya agarró las riendas. ¿Dónde quedó la Adriana de antes? ¿Dónde quedó? Sí. A la que Y yo es manejaba como quería. exacto, así pasa. Y estoy tan agradecida y bendecida de, de conocer a tantas personas en este camino hacia la plenitud que me emociona tanto de ver todo lo que he logrado y volteo para atrás y digo, si voy a sentir esta plenitud, si vuelvo a vivir aquello, lo volvería a vivir, porque en este momento siento plenitud, siento alegría, siento paz, siento agradecimiento y así debemos de continuar. Gracias, Adriana. Bueno, pues ya para concluir, ya se nos fue el tiempo, pero platícanos en dónde te podemos seguir, en dónde te podemos encontrar, si alguien que nos esté escuchando, le llegó tu mensaje y quiere profundizar un poquito más, ¿cómo te podemos Sí, contactar? claro que sí, claro que sí. Me encuentran en Instagram como luzadriananavarro.oficial. Así es como aparezco ahora. En Facebook también estoy como Luz Adriana Navarro. Ese es mi nombre completo. Y bueno, estamos organizando por diferentes partes de la ciudad perdón, de México y Estados Unidos. Estamos organizando diferentes conferencias de mujeres que conectan. Este año ya hicimos dos. Una fue aquí en Austin, la segunda fue en León, Guanajuato. El próximo año, 2026, en Ciudad de México, en abril. Contáctenos también por el Instagram Mujeres que Conectan. Ahí también vamos a contestar todos los mensajitos si ustedes quieren ser parte de la conferencia y ahí vamos a estarlas apoyando. Yo quiero que todas estas mujeres se sientan que están acompañadas, que pueden conectar con alguien más que ha sentido lo mismo que tú y que no estás sola. Muchas gracias, Adriana. Seguramente por ahí vamos a estar acompañándolos. Te agradezco mucho tu Sí, tiempo, te mando un abrazo y ojalá pronto podamos vernos en persona. claro que sí sea, para darnos un fuerte abrazo, así será. Muchas gracias. Gracias a todos por acompañarnos. Hasta luego. Qué gusto haber coincidido. Soy Aurora Sea y te espero en el próximo episodio. Por lo pronto, si no lo has hecho, suscríbete, déjame tu like, tus comentarios y comparte. Y no olvides, estás escribiendo el mejor capítulo de tu vida. Si no lo has hecho, suscríbete, déjame tu like, tus comentarios y comparte. Y no olvides, estás escribiendo el mejor capítulo de tu vida.